Mi gente, la historia económica tiene una manía peligrosa, repetirse, creo que ustedes lo saben. En el año 2000, luego en el 2008 y ahora en pleno 2025, los mismos patrones vuelven a sonar como fantasmas que no aprendimos a exorcizar. Todo empieza en lugares que parecen lejanos, silenciosos, técnicos, pero terminan golpeando de freno tus bolsillos. No se necesita ser economista para sentirlo. De pronto, pedir un préstamo se hace más complicado hoy en día. Los bancos te bajan el límite de la tarjeta o te exigen más requisitos de lo que antes era una rutina. Eso no es casualidad, eso es una señal. El crédito se está endureciendo y cuando el crédito se aprieta, el motor de la economía empieza a fallar. Lo curioso es que esta dinámica no se presenta como un terremoto inmediato, no, claro que no, sino como un desgaste paulatino. Tú lo notas en lo cotidiano, ya no te aprueban esa tarjeta, no te financian el electrodoméstico que tú anhelabas anteriormente, no te permiten refinanciar tu deuda y lo que parece simple, trámite bancario, se convierte en un ajuste silencioso que golpea a millones de familiares al mismo tiempo. Lo que deja de gastar tú es lo que deja de ganar un comerciante y lo que deja de ganar él es lo que ya no invierte en su negocio. Todo se conecta y esa conexión es la que está empezando a crujir. El detalle más inquieto es que estos cambios nunca se anuncian con bombos y platillos. Los bancos no salen en la televisión diciendo, oye, cerramos el grifo. No, simplemente endurecen los requisitos, ajustan las condiciones y elevan las tasas. El ciudadano común no recibe un aviso, pero siente la consecuencia en carne propia. Se reduce su capacidad de consumo. Y si algo mantiene viva la economía moderna, quiero que lo sepan, es precisamente ese flujo constante de consumo. Cuando este se corta, aunque sea poco, el engranaje se resiente y lo que empieza como un tecnicismo bancario se convierte en un problema social. El préstamo silencioso del crédito, endurecimiento del crédito, escuchen bien, no ocurre de un día para otro, claro que no, sino que se cocina a fuego lento. En el segundo trimestre del 2025, los informes de los bancos revelaron que las normas de aprobación para préstamos, especialmente con la tarjeta de crédito, alcanzaron uno de los puntos más estrictos en décadas. Eso significa que, aunque tengas los mismos ingresos y el mismo historial, ahora es más difícil conseguir dinero prestado, mi gente. Los bancos piden ahora comprobantes adicionales, exigen puntos de crédito más altos o simplemente ofrecen menos dinero disponible para el consumidor. Esa reserva invisible es devastadora porque les recorta de inmediato su poder de compra. Pero el golpe no termina en las familias. También se traslada con fuerza a las empresas. ¿Cómo así, Bills? Cuando el negocio quiere expandirse, contrata más empleados o simplemente sobrevivir meses difíciles, necesita crédito. Si ese crédito se encarece o se vuelve inalcanzable, las empresas frenan proyectos, retrasa contrataciones y se vuelve más conservadora. Y cuando las empresas no se arriesgan, el empleo se congela. Esto es un efecto dominó, mi gente. Tú compras menos, las tiendas venden menos, el banco presta menos y de pronto toda la economía empieza a caminar más lento. Este es el verdadero rostro del freno silencioso. No se ven titulares, se siente en las calles, los comercios vacíos, las familias restringiendo gastos, las empresas suspendiendo inversiones. ¿Cómo tú lo ves? Es para abajo que vamos, al 100%. Todo parte de una misma raíz. El crédito que antes fluía con facilidad ahora se convierte en un bien escaso. Y cuando esa llave se cierra, lo que parecía un pequeño ajuste administrativo se transforma en un motor económico debilitado. A este panorama se suma otro factor explosivo, el nivel de deuda que ya cargan las familias. En el segundo trimestre de 2025, la deuda de los hogares alcanzó la cifra récord, mi gente, ni más ni menos que de 18.33 billones de dólares. Escuchen bien, ese monto no es solo un número, es una presión constante en la vida de millones de personas que ya viven al límite de su capacidad de pago. Lo grave es que esta deuda crece al mismo tiempo que se endurece las condiciones para acceder a nuevo crédito, creando una sensación de aflicción doble. No puedes pedir más y lo que ya debes se vuelve más caro de mantener. El caso más alarmante es el de los préstamos estudiantiles, donde la morosidad grave, es decir, más de 90 días sin pagar, alcanzó el 10.2%. Eso significa que una de cada 10 deudas estudiantiles está ahogada. Y cuando los bancos ven esas cifras, no hacen otra cosa que apretar aún más las condiciones, cerrando todavía más el grifo del crédito. El círculo vicioso se alimenta a sí mismo. Menos pagos generan más riesgos.
riesgos. Más riesgo genera menos crédito y menos crédito genera más impacto en un ciclo que parece no tener fin y que erosiona lentamente la confianza en el sistema financiero. Lo que muchas personas no ven es que este círculo realmente no solo afecta a quienes ya están endeudados, no, sino a todos, mi gente. Si alguien deja de pagar, el banco se vuelve más estricto con todos los demás, incluso quienes nunca se atrasaron. Esa percepción de riesgo se reparte como una sombra que termina cubriendo a toda la economía. Y al final, el peso de unos pocos morosos lo terminan cargando millones de consumidores responsables, que ahora se enfrentan a un sistema más duro y menos accesible. La historia nos advierte de lo que puede pasar cuando se combinan crédito abundante y luego un cierre repentino. En el año 2000, el crédito fácil disparó los precios de la vivienda en los Estados Unidos. Las familias, escuchen bien, se endeudaban convencidas de que los precios nunca bajarían, nunca. Y los bancos prestaban sin miedo porque la burbuja parecía infinita. Pero cuando llegó el 2006 y el grifo del crédito empezó a cerrarse, todo se derrumbó, mi gente. Todo. Entre el año 2006 y en el 2011, los precios de las viviendas cayeron a un 30% y millones de hogares quedaron atrapados con hipotecas mayores que el valor de sus casas. Oigan bien, mayores. Esa lección quedó grabada como una de las peores crisis económicas modernas. El problema es que, aunque ahora exijan más regularizaciones y los bancos sean más cuidadosos, el mecanismo básico no ha cambiado. Cuando el crédito fluye, los precios suben, la confianza aumenta y la economía parece imparable. Pero cuando el crédito se corta, esa misma confianza se evapora. Los precios caen, el consumo se paraliza y el crédito es un acelerador y un freno al mismo tiempo. Y lo que estamos viviendo en el 2025 es como el pie empieza a moverse el freno, aunque los discursos oficiales digan lo contrario. Esa dualidad genera la paradoja actual. La Reserva Federal habla de bajar tasas, pero los bancos en la práctica cierran el paso al crédito. La gente escucha en las noticias que el dinero está más barato, pero en la calle lo que vive es un endurecimiento constante, y esa desconexión entre el discurso y la realidad genera aún más incertidumbre, porque mientras los políticos prometen alivio, el consumidor siente el peso de interés alto, requisitos duros y menos oportunidades de financiamiento. Este no es un mensaje de miedo, claro que no, es un llamado de alerta. La economía global está marcando por ciclos y el crédito es uno de los motores que más define si avanzamos o retrocedemos. Hoy ese motor está cambiando de ritmo y la única defensa real que tienes es la educación financiera, lo que yo te comparto aquí. Aprender cómo se mueven estos engranajes, identificar las señales y prepararte antes de que la ola te golpee con más fuerza. Lo importante es cómo te preparas tú. Si entiendes la lógica del crédito, puedes evitar el sobreendeudamiento en épocas de bonanza y detectar oportunidades en épocas de crisis. El ciclo siempre va a existir, siempre. Lo que cambia es de qué lado decides estar, del que lo sufre o del que lo entiende y lo aprovecha. Recuerda esto, el crédito puede darte alas o cadenas. Los bancos tienen el poder de abrir y cerrar esa llave, pero el poder de aprender, de anticiparte y de actuar con inteligencia siempre estará en tus manos. Este es el verdadero camino hacia tu libertad financiera. Yo te exhorto y te invito a que te suscribas a mi canal, que aprendas y te empapes de conocimientos. Espero que te haya gustado este video, espero que esté preparado para que aprendas de todo lo que yo te facilito. Espero que le dé like, comente qué tal te pareció el video. Y nada, hasta el próximo video.